Para empezar, señor Carrillo, me gustaría que usted nos explicara de qué se trata. Usted decide hacer pública una denuncia de una coima de 2.000 millones. ¿Por qué En decide el fondo de adaptación, ¿no? En el fondo de adaptación, así es. ¿Por qué decide hacer esta Pueden ser denuncia más de 2.000. mediática? ¡Wow! Cuando comunidad e institucionalidad trabajan juntas, los territorios avanzan hacia el desarrollo y el compromiso del equipo hace posible que los proyectos sean realidades. Es que depende. A ver, aquí ¿qué pasa? Yo recibí una denuncia y mi obligación es denunciar. Eso no es una opción. Si a mí alguien me contacta y me dice que se está cometiendo un delito, yo tengo la obligación de denunciar. Y eso es una obligación de cualquier ciudadano. Pero por supuesto que cuando uno es un alto funcionario del gobierno, esa obligación pues es ineludible. Y mucho más cuando estamos hablando de un proyecto que estructuré yo. Cuando yo estuve como gerente encargado del Fondo de Adaptación, que estuve como gerente más de un año, hubo proyectos que avanzaron bajo mi administración y bajo mis instrucciones, y este proyecto es uno de ellos. Entonces, a mí me contacta una persona que quiere mantener la reserva de su nombre porque teme represalias o porque, bueno, tiene el derecho a tener temor. Yo también debería tenerlo, pero pues creo que yo no voy a decir, como dice por ahí un candidato, que llegué tarde a la repartición del miedo, pero... No, ya está visto que usted no le tiene miedo a nada. Pero, pues sí, puede que sea muy temerario, pero eso no necesariamente es una virtud. Pero estas personas, yo cuando interpongo la denuncia ante la fiscalía, pues ahí sí lo hago con nombre propio. Públicamente no lo hago porque quieren mantener la reserva de su nombre. Pero lo que afirman estas personas es que en el fondo de adaptación los llevaron a una oficina, les quitaron los teléfonos y los vacunaron. Y les dijeron que para pagarles las cuentas necesitaban el 10% de... Y aquí estamos hablando de varios contratos pues que rondan los 20.000 millones de pesos. Doctor Carrillo, pues sabemos que quien está al frente en este momento del Fondo de Adaptación es la señora Angie Rodríguez, quien fue también directora del DAPRE y muy cercana también al presidente Gustavo Petro. Para nadie es un secreto pues que ustedes no se la llevan muy bien. También que fue muy cercana a Wilson Ruiz. Imagínese, al exministro de Justicia de Duque. Me imagino que se refiere usted. Sí, también fue cercana a él y también fue cercana a Jennifer Vega, trabajó en su UAN en la Consejo. Bueno, yo lo que le quiero preguntar es qué responsabilidad tiene ella en esta denuncia que usted está haciendo, si pues estas personas que dicen que les cobraron una coima, que los vacunaron cuando les estaban entregando unos contratos, pues lo hicieron directamente con ella o con funcionarios de la entidad. ¿Cuál es la responsabilidad del Fondo de Adaptación en esto? ¿Quiénes fueron los funcionarios que al interior de esa entidad pues ofrecieron esta coima? La denuncia que yo recibo habla de una funcionaria que no es directamente la doctora Angie, es otra persona, pero ella es la gerente. Para empezar, pues yo creo que lo que debería haber hecho la gerente pues es revisar por qué los contratos en el Fondo de Adaptación no se pagan. Revisar con los supervisores de esos contratos qué es lo que está pasando. Por supuesto que un contrato solamente se paga cuando está efectivamente ejecutado a satisfacción, pero fíjese que, por ejemplo, pasaba una cosa con un proyecto que firmó allá el subgerente de regiones, el señor Charri, que es la ruta del arroz. Cuando yo empecé a ver la ejecución de ese proyecto de la ruta del arroz, que firmó el señor Charri, pues ese proyecto no se estaba ejecutando de manera correcta y la supervisión y yo no autorizábamos los pagos porque no se estaba haciendo bien,
porque se estaban haciendo cobros inflados, no justificados, en fin. Y eso, por supuesto, es una herramienta válida. De ninguna manera puede ser que a alguien no se le pague que está exigiendo una coma, y eso es lo que tienen que investigar las autoridades. Posterior a mi denuncia, la doctora Angie pone la misma denuncia y le pide a la fiscalía que me lleve a declarar. Pues imagínese usted, obviamente, si yo soy el que denuncia, pues es porque estoy dispuesto a ir a declarar. Carrillo, yo quería preguntarle por otra cosa que se suma a su denuncia, y es, además de estas coimas, usted denunció una presunta extorsión a un contratista por un contrato de La Mojana. Yo quisiera preguntarle cómo es el mismo. Usted se dio cuenta de este caso y qué pasa entonces con La Mojana. Seguimos allí repitiendo, digamos, que esta historia de señalamientos con este proyecto puntual. Bueno, es el mismo contrato del que estamos hablando, pero lo de La Mojana es muy triste porque nuestro gobierno recibió un proyecto del presidente Duque que era una locura. Era básicamente construir un muro de 122 kilómetros en la margen izquierda del río Cauca para desecar ese sistema de ciénagas. Yo no sé, quizás muchos de los que nos están viendo en Bogotá y en otras regiones del país no han ido a La Mojana, no la conocen. La Mojana es un lugar, pues la ciénaga de Ayapel, el río Cauca es uno de los ríos más importantes, el segundo río más caudaloso y pues más largo del país. El río Cauca pues básicamente atraviesa la mitad del territorio nacional, como lo hace el Magdalena. Y en la margen izquierda hay, pues en ambas, pero en la margen izquierda particularmente, hay muchísima agua y son territorios que tienen durante una temporada mucha agua, pues que están inundados porque es la zona de amortiguación del río, y en otros periodos del año, pues el agua regresa al cauce del río. Entonces, aquí en Caragato hubo un boquete que se abrió, que es producto de muchas cosas, no solamente de la acción natural del río, de la deriva natural del río. El río es un río joven que se va moviendo permanentemente y que cambia su curso, pero también hay pues un problema muy grave con la minería ilegal aguas arriba, y sobre todo ha habido acciones humanas a lo largo del último siglo para modificar ese ecosistema, para desecarlo, para cerrar los caños, para quitarle capacidad hidráulica y para mantener el agua fuera y que siga por el río, y hacer un aprovechamiento de esas tierras, que en muchos casos se trata de baldíos de la nación. ¿Cómo vivieron los cenúes? ¿Cómo vivió la gente ahí durante miles de años? Porque es un territorio que ha estado habitado desde hace miles de años. Pues convivían con el agua y pues vivían en unos lugares elevados, altos, cultivaban en ciertos momentos del año, cultivaban otras cosas en ciertos momentos del año, pescaban, hacían una serie de camellones que son los que se ven desde el aire, que además incluso están en uno de nuestros billetes, son un patrimonio muy importante de la nación. Entonces, estos camellones se llenaban de agua porque también el periodo seco es muy complejo. Se acumulaba agua, se pescaba, se cultivaba y se vivía en armonía con la naturaleza. El mundo contemporáneo no quiere esa armonía con la naturaleza, quiere llenar eso de búfalos, de grandes cultivos de arroz, de básicamente hacer lo mismo que se hizo en Córdoba. Es el mismo modelo, son los mismos actores, son los mismos intereses. Entonces, pues nosotros no íbamos a darle rienda suelta a un proyecto como este. Empezamos a transformar ese proyecto, a mejorarlo, pero desgraciadamente por los cambios que hubo en el fondo de adaptación, pues estamos hablando de 12 gerentes a lo largo del gobierno, pues ese proyecto no se pudo contratar, ya no se va a poder contratar. Cuando yo era gerente, la consultoría resultó desierta en diciembre del 2024 y tuvimos que volver a empezar de ceros en el 2025. Por eso yo tomé unas decisiones por las cuales respondo. Yo respondo por las decisiones que tomo, y la decisión fue
hacer la ingeniería básica in-house. La Mojana está sobrediagnosticada, la decisión en términos políticos está tomada y es poner a la naturaleza por encima del capital. Esa es una decisión que es política y que da el enfoque del presidente Gustavo Petro para que ese enfoque quede plasmado en el proyecto. Hacer la ingeniería con los técnicos del fondo, pero para eso se necesitan unos insumos. Esos insumos se contratan, se hace un primer contrato por ciencia y tecnología para poder hacerlo con celeridad, porque el tiempo, esto es una carrera contra el tiempo. El concurso público de méritos para la ingeniería básica es el que estaba a punto de adjudicarse cuando a mí me sacan del fondo. Y ahí empieza la demora, los otros CIES, las adendas, no sé qué, lo van pateando, hasta que hasta febrero del año se firma el acta de inicio de la ingeniería básica, imagínense. Entonces, pues básicamente ya será imposible licitar ese proyecto en este gobierno. La paz también se refleja en las sonrisas de los niños que crecen con más oportunidades. Cuidar el territorio es garantizar el bienestar de las próximas generaciones. Sí, director, pero volviendo a la denuncia, ¿cuál es el contrato? Yo sí quisiera como un poco de detalles sobre pues el caso de corrupción que estamos viendo aquí. Se nos está acabando el tiempo, así que le voy a hacer unas preguntas muy rápidas y concretas para que usted también me responda así, por favor. ¿Cuál es específicamente el contrato o los contratos en La Mojana? Paola, ni que yo respondiera largo. Un poquito, y ya se nos está yendo el tiempo, tenemos ya conectada a nuestra otra invitada, pero ¿cuáles específicamente son los contratos en los que se pagó o se habría pagado presuntamente una coima? O sea, ¿para qué? La denuncia tiene que ver con ese contrato del que le estoy hablando de la ingeniería básica. Ingeniería básica para La Es un Mojana, contrato, ¿y cuáles más? Sí. ¿O solo Es ese contrato y la interventoría. ese por cuánto valor era? ¿O es? Sumados es algo así como, uno es 14.000 millones y la interventoría como 2.000. ¿A quién se le entregó? Unos 16.000 millones de pesos. ¿A quién se le entregó y cómo? ¿Hubo licitación o contratación directa? ¿Y a Sí, quién? señora. Eso fue producto de un concurso público de méritos. Yo dejé abierta esa licitación y cuando estábamos a punto de adjudicarla, esa licitación no la adjudiqué yo. Porque cuando estábamos a punto de adjudicarla, literalmente una semana antes de la adjudicación, Benedetti me sacó. Entonces empieza una discusión pública en la que yo defiendo ese proyecto, yo defiendo que se haga, y la nueva gerente, que era esta señora Rojas, empieza a hacer adendas, modificaciones, empieza a perder tiempo cuando no se podía perder tiempo. No se podía perder tiempo, los tiempos ya eran muy apretados. La idea de esto era poder licitar, estamos hablando de un proyecto de más de 1 billón de pesos. Entonces, licitar un proyecto de 1 billón de pesos requiere de ruedas de negocios, requiere o sea, es muy difícil adjudicar un proyecto de 300 o 350 millones de dólares. Esto necesita proponentes internacionales, digamos que el proyecto de dinámicas hídricas es un megaproyecto. Y la ingeniería básica, pues es fundamental para poder avanzar en la contratación definitiva de ese proyecto del 1 billón de pesos. Fase. Es como una primera fase. Es el proyecto, es la segunda fase. Es la segunda. Pero entonces... Es la segunda fase. Entonces, ¿quiénes fueron esos contratistas o empresas que denuncian que les estaban pidiendo la coima? ¿Se pueden dar los nombres? Ellos quieren mantener la reserva de su nombre. Los datos están en la denuncia que yo interpuse en la fiscalía, pero pues ellos no quieren entrar en la discusión pública porque tienen miedo a una afectación a su reputación o, bueno, en fin. Eso no es fácil y usted sabe que generalmente la gente no denuncia, pero el momento en el que se cierra el círculo de la corrupción es cuando un contratista extorsionado paga la coima, porque en el momento en el que paga la coima se convierte también en un delincuente.
y ahí es donde se cierra el pacto de silencio, y así es como funciona el Estado colombiano. Es que no es secreto para nadie que a lo largo de nuestra historia, aquí la contratación pública ha tenido este tipo de situaciones. Esto es recurrente. Entonces, claro, si alguien pone una denuncia, pues eso va a la infinidad de denuncias que hay en la Fiscalía y en los entes de control. Supongo que por eso es que estas personas me buscan a mí, porque pues además, insisto, es que yo estructuré ese proyecto. Yo también, yo no puedo quitarme encima la responsabilidad de haber hecho parte de la estructuración de ese proyecto. Bueno, pues director Carlos Carrillo, muchísimas gracias por darnos detalles de esta denuncia. Por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que pase con esto en la Fiscalía porque es muy grave y pues además involucra un proyecto tan importante en nuestro país como es el de la reconstrucción de La Mojana. Muchas gracias, que tenga usted un feliz día. Muchas gracias a ustedes, Paola, y me alegra mucho verla nuevamente ejerciendo el periodismo. Gracias. Y vea que justamente por el periodismo que hacemos acá y en aras del equilibrio informativo, pues hay una respuesta que nos ha entregado el Fondo de Adaptación a estas denuncias. Ellos enviaron un comunicado, claro que no dice nada, no dice mucho, más bien. Sí dice mucho, pero no, digamos, tiene que ver con el meollo del asunto ni con la denuncia específica. Hablan de unas cifras de inversión en La Mojana, que el Fondo de Adaptación ha avanzado de manera sostenida en las obras para reducir el riesgo y mitigar los efectos de eventos hidrometeorológicos en esta región del país. Aseguran que se han invertido 77.693 millones de pesos, de los cuales 71.224 están destinados a la ejecución de obras, que este esfuerzo hace parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la resiliencia de los territorios y demás, pero nada en este extenso comunicado, Mariana, sobre esta grave denuncia que pues ha interpuesto el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, que como lo escuchábamos, pues recibió testimonios de unos contratistas a quienes les ofrecieron una coima de más de 2.000 millones de pesos en el contrato de ingeniería básica, que es la segunda fase de reconstrucción de La Mojana, para pues entregarles ese proceso de contratación que se abrió por concurso de méritos y que en este momento pues está enfrentando este problema tan grave. Nuevamente la corrupción azotando nuestro país y por supuesto generando que no haya desarrollo ni avances en materia de infraestructura y de lo que significa para esa región de Colombia, pues que esto por fin sea una realidad y que se hagan esas obras, ¿no? Sí, por eso mismo yo le preguntaba por qué de nuevo La Mojana, es decir, parece que La Mojana estuviera como destinada a estar en este bucle de intereses y de corrupción, y es como de nuevo otra vez La Mojana, y creo que Carlos Carrillo nos explica pues con mucha profundidad, y es los intereses que allí se disputan, ¿no? Los intereses que allí se quieren, digamos que ejecutar, que se quieren sobreponer, que se replican o quieren buscar replicar un poco lo que ha pasado con Córdoba, y es estos intereses económicos por encima no solo del medio ambiente sino de la población misma, ¿no? Entonces pues esperamos que la Fiscalía haga las investigaciones pertinentes, pero sobre todo a tiempo, como de forma oportuna, porque aquí estamos hablando de los recursos que ya han sido, digamos que desperdiciados con todo el escándalo de corrupción anterior, y que hoy se suman otros 16.000 millones a este entramado de presuntas coimas, extorsión y demás que protagoniza La Mojana. Hay mucho apoyo también a Carlos Carrillo en el chat. Yo creo que hay muchas personas que, si bien estaban criticando que era un detractor o un fuerte crítico de Daniel Quintero, pues también respaldan bastante su gestión. Ponen: gracias, señor Carrillo. Carrillo conoce nuestro país. El cambio continúa en primera. Qué bueno. Ahora sí, a esculcar los que manejan los medicamentos y los servicios de salud. Pero ese es Quintero. Sí, ese es Quintero. Dicen por esto me encanta este señor. Mucho amor por Carrillo. Sí, pues claro, y qué importante, como dice usted, Mariana, que se tomen en serio estas investigaciones por parte de la Fiscalía, porque es bastante grave lo que se está denunciando.
Con los aportes de la cooperación alemana a través del Banco KfW, entregamos 3 retroexcavadoras para fortalecer las capacidades de los municipios y contribuir al bienestar comunitario. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?